Buen día, hermanas. Es un placer y un privilegio poder estar este día compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Paola Coach de Ochoa y esta es la primera vez con ustedes. Quisiera que hoy podamos abrir las Escrituras en Mateo 20, 29 al 34, sabiendo que unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón. Mateo dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que se callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a meditar unos minutos en esta porción que nos toca hoy. Mateo 20:29 dice: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. En Oriente y sobre todo en las ciudades, la ceguera era una de las discapacidades más frecuentes. Al no poder desempeñarse en un oficio y carecer por lo general de familias dispuestas o capaces de sostenerlos, muchos ciegos vivían entonces de la limosna. Además, la mentalidad judía de la época interpretaba que la ceguera era un castigo divino, fruto ya fuese del pecado de la persona que tenía la discapacidad o de sus padres. Tanto era así que Jesús, cuando sanó al ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Eso nos relata Juan capítulo 9, versículo 2. Jesús, al sanarlo, vino a derribar estos prejuicios. Ni pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí dice que oyeron que Jesús pasaba. En el relato de Lucas vemos que uno de ellos preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron: pasa Jesús Nazareno. Entonces inmediatamente, sin desaprovechar el momento, porque quizás sabrían que no tendrían otro o otra oportunidad como esta, clamaron a gran voz, como un pedido de auxilio. Un clamor como el que se escuchó cuando Pedro estaba caminando en el mar en medio de la tormenta, y al mirar a los costados comenzó a hundirse y gritó a gran voz: Señor, sálvame. Estos gritos desesperados no podían pasar desapercibidos. Este clamor por misericordia de los ciegos me hace acordar tanto a la parábola del fariseo y el publicano. Dice la Biblia que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esa es la misma actitud de corazón que tenían estos ciegos. Como nos dice Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. En todo el Antiguo Testamento no vemos que se haya sanado ningún ciego. La sanidad de los ciegos era una profecía mesiánica, algo que solo el Mesías prometido podía hacer. Lo vemos en Isaías 35:5. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Al llamarle Hijo de David, ellos estaban reconociendo a Jesús como el Mesías prometido, haciendo referencia a la promesa que hizo Dios a David, que de su linaje nacería un rey, cuyo trono sería para siempre. Eso nos dice 2 Samuel 7, 12 al 16. Además, declarando que él podía hacer este milagro, le estaban confiriendo la autoridad de Mesías. El versículo 31 nos dice que la gente les reprendió para que se callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los ciegos clamaban por misericordia. Podían haber clamado por tantas cosas, pero clamaron por misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es lo que Dios no nos da y sí nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Merecemos ser condenados, merecemos ir al infierno, al castigo eterno, merecemos la ira, el desprecio, el sufrimiento. Pero Efesios 2, 4 al 6 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice Efesios 2:8 que somos salvas por medio de la fe, no por obras que nosotras podamos hacer, sino por regalo de Dios. Tenemos un Dios misericordioso, rico en misericordia, pero no todos lo conocen. ¿Qué estás haciendo vos para que conozcan a tu Dios misericordioso? La misionera Elinor Young contaba que cuando ella servía en Indonesia,
en una tribu montañosa llamada Quimal. Ella era traductora. Trataba de llevar la Biblia, la palabra de Dios, al lenguaje equimo. En una oportunidad que ella estaba traduciendo una de las epístolas, llegó al capítulo donde Pablo habla de la misericordia de Dios. Entonces comenzó a buscar en el idioma equimo una palabra que exprese la idea de misericordia y perdón, pero no la encontró. Los Quimal tenían a los ancestros espirituales como sus deidades, y ellos siempre los hacían estar bajo temor. Su religión era opresora, malvada. Ellos tenían que obedecerlo, y si no lo hacían podían perder sus cosechas, serían castigados y morirían de hambre. Por lo cual en su idioma no tenían ninguna palabra que expresara misericordia y perdón. Y eso ocurre en muchas tribus. Un día, la tribu evangelizada por Elionor recibió una amenaza de que los hombres de las tribus aledañas a la montaña iban a venir a atacarlos y los matarían. Ellos rechazaban el evangelio y estaban también enojados con los misioneros. Entonces, los pastores, los ancianos y los miembros de la tribu se prepararon con arcos y flechas para emboscarlos. Eligieron el cruce de las montañas, era un sendero angosto, con arbusto, por el que sí o sí tenían que pasar aquellos que quisieran ir a su aldea. Por la madrugada, ellos les salieron al encuentro de entre los arbustos con sus arcos y flechas y se pararon frente a ellos con los arcos tensados, listos para atacar. Al verse sin salida, los atacantes tiraron sus armas. Espantados, estaban seguros de que iban a morir. Pero los ancianos, los pastores y los hombres de la tribu evangelizada, cuando vieron que los atacantes tuvieron suficiente miedo, destensaron el arco y les dejaron huir. Ella usó esa imagen maravillosa para hablar del Dios misericordioso y perdonador. Dice la Biblia en Salmos 37 que los malvados tensan el arco, pero nuestro buen Dios destensó el arco contra nosotros. La ira y el castigo que merecíamos no recayó sobre nosotras, sino su gracia y su misericordia y su perdón. Qué maravillosa imagen, qué maravilloso relato que nos hace reflexionar acerca de nuestro Dios misericordioso. Y continúa diciendo el versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Como hijo de Dios, estamos llamadas a detenernos en el camino como lo hizo Jesús y ver las necesidades de aquellos que viven en tinieblas, esperando que les resplandezca la luz del Evangelio. A veces esa necesidad vendrá de personas como Zaqueo, con recursos y posición. Pero muchas otras, como este pasaje, será de aquellos marginados, olvidados, invisibles a los ojos del mundo. Gente que quizás no pueda ofrecernos nada a cambio, pero a quienes Dios nos llama a amar y servir con compasión. Esta preciosa porción nos invita a reflexionar. ¿Estoy dispuesta a interrumpir mis planes por causa de la misericordia? ¿Puedo, como Jesús, hacer una pausa para llevar esperanza y salvación a las almas que claman por ayuda? Querida amiga, no hay misión más urgente ni privilegio más grande que compartir el Evangelio y llevar sanidad al alma de nuestro prójimo. Que el ejemplo de Cristo te impulse y me impulse a vivir cada día con ojos abiertos y corazones dispuestos. El versículo 33 nos dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Los ciegos nunca habían visto ningún milagro de Jesús, pero creyeron que sí podía sanarlo. Tú también debes entender la urgencia del llamado de Jesús. Jesús quizás está pasando hoy por tu vida. Hoy quizás estás escuchando este audio y aún no has depositado tu fe en Jesús. Aún no has creído en Él. Y esta porción te invita a hacer lo mismo que hicieron estos ciegos, a clamar a Dios por misericordia. Jesús no le ofreció una solución más, sino la única solución, porque Jesús es el único que puede salvar tu alma. No necesitas méritos ni recursos, solo fe y una confianza sincera en aquel que tiene el poder para regalarte la vida eterna. Hoy su compasión sigue siendo la misma. Su llamado está vigente. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Qué lindo sería, hoy que me estás escuchando, que tu respuesta sea, Señor, sálvame. Que tu clamor sea, Señor, sálvame. Dios te bendiga. Y no te olvides nunca
que unos minutos con Dios cambian la mente y el corazón.